Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Déjeme comentarle que hoy se conmemora el Día Mundial del Cerebro. Esto es impulsada por la Federación Mundial de Neurología y que esta fecha busca crear conciencia sobre la salud cerebral, prevenir enfermedades neurológicas y reducir el estigma de los trastornos que afectan a este órgano tan importante. Y uno de los trastornos más comunes que afectan al cerebro es el Parkinson. De acuerdo con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad ha crecido muchísimo, duplicando su prevalencia en los últimos 25 años, con un universo ya de 8.5 millones de personas con este padecimiento, y en México afecta a más de 500,000 personas. Es un trastorno neurodegenerativo progresivo que afecta principalmente el control del movimiento. Y para hablar de esto, quiero darle la bienvenida al doctor Héctor Ramón Martínez Rodríguez, neurocirujano y director del Instituto de Neurología y Neurocirugía del Hospital Zambrano Elion de Tec Salud. ¿Cómo estás, querido doctor? Muy bien, muy buenas tardes, Ethel. Soy neurólogo y estoy a tus órdenes. Neurólogo, yo aquí. Monterrey. Muchas gracias. Yo sé que estás hasta Monterrey y les mandamos un gran abrazo hasta allá. Neurólogo, donde tenemos que hablar de Parkinson, Doc. Este problema que afecta principalmente el movimiento, pues hay como las neuronas del... Tú eres el experto, mejor te lo dejo a ti. Bueno, pues la enfermedad de Parkinson... que fue descrita en 1817 por el doctor James Parkinson. Desde entonces tenemos los 3 signos que él mencionó como característicos de esta entidad clínica, sí, que son temblor de reposo, lentitud de movimiento y rigidez de miembros. Finalmente, en los últimos años se agregaron inestabilidad postural y caídas como algunas diferentes formas de manifestación de la enfermedad de Parkinson. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el cerebro? O sea, ¿por qué se le maneja como un trastorno neurodegenerativo progresivo? ¿Cómo es que están conectándose estas neuronas o la sinapsis? ¿Y qué es lo que pasa que no permiten que se desarrolle adecuadamente el movimiento y haya estos trastornos que mencionaste? En el cerebro existe una estructura muy importante que se encuentra en el tallo del cerebro que se llama mesencéfalo, la parte alta del tallo cerebral, que contiene unas áreas que producen dopamina y que se llama la sustancia negra o la sustancia nigra del mesencéfalo. Esos son los sectores que producen dopamina y se conectan a través de los ganglios profundos del cerebro, y estos a su vez se conectan con la corteza cerebral para producir el movimiento y para llevar un control apropiado del movimiento. Cuando esta anormalidad o cuando se genera una anormalidad entre la sustancia negra o sustancia nigra del mesencéfalo, se produce menos dopamina, se estimula anormalmente una vía directa o indirecta en los ganglios profundos del cerebro, y esta da una anormalidad en la respuesta motora en la corteza cerebral. Y entonces empiezan a aparecer los síntomas propios de esta enfermedad, que son temblor, lentitud de movimiento, rigidez, en ocasiones inestabilidad postural y llegando a caídas en algunos sujetos. En esta enfermedad... Sí. Adelante, Doc. Se produce muerte de las neuronas que producen dopamina en el tallo del cerebro. Son 2 sectores de sustancia negra que son pocas neuronas, que son alrededor de 600,000 neuronas de cada lado del mesencéfalo, que son muy susceptibles, y en algunos sujetos en el curso de la edad se van perdiendo estas neuronas y empiezan a aparecer los síntomas y signos de la enfermedad de Parkinson. Sí, una pregunta, Doc. Hablando del Parkinson, ¿básicamente son trastornos del movimiento o puede ir acompañado de alguna cuestión como trastorno neurológico o cómo le llaman como demencia cognitivo? Sí. ¿Algunos trastornos cognitivos mayores? Sí. En la enfermedad de Parkinson, en el curso evolutivo, como la edad promedio de inicio de la enfermedad de Parkinson, por lo menos determinada en el área metropolitana de donde yo me encuentro, es de 62.3 años. Es lo que hemos sacado del punto de vista
el promedio, aunque en la actualidad hemos visto sujetos con esta enfermedad menores de 50 años. No, Sin bueno. embargo, la manifestación fundamental es temblor. En algunas personas, en algunas otras personas predomina la rigidez, en otros pacientes predomina la inestabilidad postural con caídas. No quiere decir que en todos los pacientes con Parkinson predomina el temblor. Sí. Por eso hay diferentes formas de presentación de esta entidad, para lo cual se requiere que un neurólogo con experiencia en trastornos del movimiento y enfermedad de Parkinson pueda ser la persona más apropiada para evaluar los pacientes que tienen este problema. Sin embargo, los neurólogos en general de nuestro país están entrenados para evaluar los pacientes con Parkinson, ya cuando se requiere un tratamiento más específico de cirugía de Parkinson o de estimulación cerebral profunda o de ultrasonido enfocado, pues ya ahí se encarga un neurólogo con experiencia en trastornos del movimiento. Que eso te iba a preguntar, Doc. ¿Cómo ha ido evolucionando el tratamiento del Parkinson y cuáles serían esas dos preguntas? Son, ¿cómo evoluciona? Y obviamente llegar hasta este ultrasonido dirigido, pero los síntomas incipientes, ¿cómo podemos hacer diagnósticos? Que vamos a una pausa y regresamos con eso, con diagnósticos oportunos para entender cuál es la sintomatología, para que la gente esté pendiente y obviamente hacia dónde van los tratamientos ya de nuevas tecnologías. Querido doctor Héctor Ramón Martínez Rodríguez, si me permites, voy a una pausa. Amigos de todo el país, regresamos en un momento. Bien y saludable con Ethel Soriano, la voz más saludable de México. Platicando con el doctor Héctor Ramón Martínez Rodríguez, neurólogo y director del Instituto de Neurología del Hospital Zambrano Elion de Tec Salud. Acerca del Parkinson, querido doctor, y te preguntaba cuál sería como la sintomatología, podría decir tal vez inicial, para que alguien diga, creo que necesito ir al médico, ir al neurólogo para ver qué está pasando con mi cuerpo, porque empiezo, no sé, con algún temblor incipiente, pero que no siempre va acompañado de ese síntoma tan relevante, ¿no? Ya que es lo que normalmente tenemos en el conocimiento. Sí, cuando un paciente presenta los signos de temblor, rigidez, lentitud, y dice, pues, estoy muy torpe, tengo caídas, y entonces en ese momento pues el diagnóstico clínico es bastante sencillo. Sin embargo, indica que más del 60-70% de las neuronas que producen dopamina en el mesencéfalo ya se han perdido. O sea, ya cuando, ya cuando hay los datos, los síntomas, es que ya está muy instalada la enfermedad. Exactamente, ya está. Por lo menos el 60% a 70%, algunos autores dicen que hasta el 80% de las neuronas que producen dopamina en el mesencéfalo ya se han perdido. Entonces, a través de los últimos años, de las últimas 2 o 3 décadas, se ha estado tratando de investigar cuáles son los síntomas o signos que el paciente debe ir visualizando o pedir una asistencia de evaluación neurológica cuando hay algunos síntomas muy sutiles. Por ejemplo, en la actualidad se ha considerado que aquel paciente que tenga algunos de estos siguientes datos: trastornos de conducta del sueño profundo de movimientos oculares rápidos. Sí, el REM. Que los americanos le llaman REM Behavior Disorder, trastornos de conducta del sueño REM o del sueño de movimientos oculares rápidos. Se considera que la presencia de este signo anticipa la enfermedad de Parkinson entre 10 y 15 años antes del inicio del temblor o de la lentitud. Y una pregunta, ¿cómo se determina un trastorno de la conducta en el sueño de movimientos oculares rápidos? ¿Qué se debería de ver o sentir? Exactamente, eso lo detecta muy bien la pareja del enfermo, porque ¿qué es lo que pasa? Trastorno de conducta es que el paciente vive el sueño. Todos nosotros, todo el ser humano, tenemos 4 fases de sueño. Sí. En la fase profunda del sueño aparecen los movimientos oculares rápidos en todo ser humano. Entonces, cuando vea a alguien que está con los ojitos cerrados y dormido y empieza a moverse los ojos
en forma horizontal es que está la fase de movimientos oculares rápidos. Todo ser humano lo tenemos. Sin embargo, si el paciente vive el sueño, empieza a patalear, a gritar, a pelear, a tratar de o caerse de la cama porque se está peleando con alguien en el sueño, o le está gritando a alguien en el sueño, o estaba como tirando algún golpe, que está viviendo el sueño. A eso se llama trastorno de conducta del sueño de movimientos oculares rápidos. Si alguien tiene eso, es un indicativo de que está en el preludio de una enfermedad neurodegenerativa y ocurre como previo 10 o 15 años antes de que inicie el Parkinson o de que inicie una enfermedad, otro tipo de enfermedad neurodegenerativa. Sí. Las dos más frecuentes son, en primer lugar, la demencia de tipo Alzheimer, en segundo lugar, la enfermedad de Parkinson. Que eso es un dato muy relevante. Yo creo que todos en algún momento, no sé, pues hemos sentido que nos caemos o de repente movemos un brazo. O sea, ¿cuál es? ¿Tendría que haber más frecuencia en vivir los sueños, en actuarlos? Sí. Por ejemplo, el paciente de la semana pasada dice, doctor, es que mi esposo empieza a tirar golpes en la noche y ya me dio un golpe. Y donde sueño y luego empieza a hablar y a gritar, y la otra vez se cayó de la cama porque se estaba peleando con alguien, me dice, lo desperté. Entonces, es cuando existe una normalidad muy profunda en cuanto al sueño de movimientos oculares rápidos. Porque normalmente podemos tener en ocasiones decir alguna palabrita, mover un poquitito una pierna, eso no pasa nada, eso cualquiera nos puede pasar y eso no indicaría un trastorno del sueño profundo o del sueño de movimientos oculares rápidos. Eso no tiene significancia. Pero si tenemos ese signo de trastorno de conducta del sueño profundo y tenemos además baja olfacción y tenemos también depresión o tenemos adicionalmente sueño excesivo durante el día, tenemos 4 signos que son signos premonitorios de que el paciente, que ese sujeto va a desarrollar Parkinson o alguna otra enfermedad neurodegenerativa. Que hay algo en la química, ¿no? Que hay algo en la química cerebral que no está funcionando bien y este es un dato muy relevante como para ir a pedir ayuda, Doc. Sí. Si encima de estos síntomas a veces el paciente dice, oye, doctor, pues siento que a veces me tiembla la mano, pero nada más no siento ninguna otra cosa. Entonces, en la anamnesis que hace el doctor, en la historia clínica, las preguntas que hace el doctor en la historia clínica, decir, oye, ¿cómo duermes tú? ¿Cómo está tu sueño? Y está la esposa o el esposo, ¿cómo siente que está durmiendo su marido? No, pues doctor, pues a veces patalea, a veces grita y a veces golpea. ¿Cómo estás tu estado de ánimo? Decaidón. ¿Tienes alguna alteración de la olfacción? Claro, el COVID nos alteró mucho la olfacción, pero buscamos esos signos clínicos y digo, caray, entonces sí, estamos muy probablemente en el inicio de un proceso neurodegenerativo, en este caso de enfermedad de Parkinson. ¿Y hay algo que se pueda hacer previo? O sea, ya estás con esto. Entiendo que lo que te preguntaba en el bloque anterior, querido doctor, ahí ha evolucionado el Parkinson. Si ya tengo esos síntomas, todo el tema, pues los sutiles que son muchos años antes, ¿hay algo que se pueda hacer? Porque entiendo que ya hay una nueva tecnología para tratar pacientes con Parkinson, mínimamente invasiva, que eso es algo muy, muy bueno. Sí. Cuando ya uno detecta esto, lo que uno trata de hacer es buscar medicamentos que tengan un efecto antioxidante, realizar actividad física, indicarles que haga actividad física y en ocasiones empezar en forma temprana el inicio de la levodopa. De la levodopa que fue descrita desde los años 60. Está supliendo esa dopamina que se va perdiendo con el tiempo. Exactamente. Y a lo largo del tiempo ha ido modificándose. A finales de los 90 apareció la cirugía de Parkinson, la estimulación cerebral profunda, el DBS. La cirugía se usaba desde antes de la aparición de la levodopa. Cuando el doctor Kornikiewicz inició la utilización de la levodopa en estos pacientes, vieron la mejoría significativa que se ve muy bien en la película de Despertares que hace Robin Williams. Ahí se ve, eran de los primeros pacientes que recibían tratamiento con levodopa. La hizo el doctor Oliver Sacks, que después lo conocimos ahí en persona en Nueva York, que nos dio una conferencia. Ya me imagino que increíble. Ya falleció, en paz descanse, pero me tocó escucharlo
de cómo hizo todo su proceso de libro, etcétera. Entonces, después de la levodopa, pasó otra vez a la utilización de la cirugía a través de la estimulación cerebral profunda, a través de microelectrodos, desarrollado por un doctor francés. Y a partir del 2010, 2012, se empezó, al principio del presente siglo, se empezó a utilizar el ultrasonido para tratar enfermedades neurológicas en forma de investigación. Y esto ha ido evolucionando. ¿El ultrasonido cómo es? O sea, está esta nueva tecnología que son ondas de ultrasonido como muy dirigidas, muy precisas, podría decir. Ultrasonido es que estas ondas sonoras, si lo puedo llamar así, con cierta velocidad, que hacen ¿qué? Se usa a través de la resonancia. Se conecta la resonancia con el focus ultrasound, el ultrasonido enfocado, el cual es un transductor curvo o lente que genera una matriz de fases. Esa matriz de fases es algo que produce un sistema electrónico de ondas ultrasónicas que van con precisión milimétrica para tratar tejidos profundos sin dañar la piel ni el tejido circundante, con una precisión máxima en un punto muy pequeño y mínimo en la parte profunda del cerebro, sin ocasionar ningún daño en las áreas circundantes. Eso está increíble. O sea, estamos hablando que reduce síntomas como que es muy complicado en relación a la calidad de vida, el temblor. Querido doctor Héctor Ramón Martínez Rodríguez, voy rapidísimo a una pausa, amigos. No se vayan, que volvemos con más. Gusto saludar a todos los que nos escuchan y nos ven en todo el país y en especial hoy a Monterrey. Director del Instituto de Neurología y Neurocirugía del Hospital Zambrano Elion de Tech Salud, acerca del Parkinson y ahora cómo estas nuevas tecnologías donde se utilizan ondas de ultrasonido dirigidas con una precisión milimétrica y que estimulan regiones específicas del cerebro, con el objetivo de reducir los síntomas como el temblor. Y nos estabas comentando, Doc, que al alcanzar esta temperatura, estas ondas generan el efecto sobre las neuronas responsables del temblor y como resultado, por supuesto, es que disminuye la intensidad e incluso la elimina en algunos casos, que es una gran oportunidad para los pacientes que tienen este padecimiento, ya que pues es la primera tecnología en México para tratar pacientes con Parkinson, es el Focus Ultrasound. Sí, el Focus Ultrasound tiene dos metodologías. Una que se llama High Intensity Focus Ultrasound, que es IFU, que ese es el que se utiliza en la enfermedad de Parkinson y en el temblor esencial. Y ahí donde se selecciona uno de los núcleos del tálamo, que se llama BIM, núcleo ventral motor. Sí. Y ese es el sector que se selecciona y ahí donde se centran los haces de ultrasonido para inactivar ese núcleo y genera una inmediata respuesta de eliminación del temblor. Fíjate que sí, ahorita que mencionas el temblor esencial, hay mucha gente que no es un padecimiento como tal, no, pero sí ya les afecta tal vez al firmar es un temblor que desde chavos pueden tener, ¿no, Doc? Claro, hay temblor esencial de inicio en la vida adulta, por arriba de los 60 años, pero hay temblor esencial de los jóvenes, que habitualmente ocurre cuando los padres o algunos de los padres tienen temblor, entonces se lo heredan a la mayor parte de los hijos. Mi hermano lo tiene, mi padre lo tenía, entonces por eso lo conozco perfecto. ¿Y cómo es la mínima invasión, Doc? Entendemos que son ondas de ultrasonido dirigidas con una precisión brutal, pero ¿todo es por fuera? Sí, por fuera. Número uno, el paciente primero tiene que tener una tomografía de cráneo para que tenga una densidad ósea por arriba de 0.4. De lo contrario, deja de ser candidato. Número dos, el paciente tiene que raparse totalmente. Pues, qué mejor que quitar el temblor. Y entonces, en base a eso, ya se coloca primero un fijador y luego para que no se mueva la cabeza durante el procedimiento. Luego se coloca el casco del Focus Ultrasound y ahí se coloca dentro de la resonancia, se conectan las dos computadoras, la resonancia y la computadora del Focus Ultrasound para seleccionar el target, el blanco, el lugar donde vamos a
a poner el ultrasonido. Y después de algunas pruebas que son de 6 segundos de estimulación, se revisa el paciente, vemos si ya se controla el temblor. Son pruebas para definir que estamos en el lugar correcto. Uh-huh. Eso no causa ninguna lesión, ninguna bloqueo, sino es una estimulación para ver si podemos haber controlado el temblor. Sí. 6 segundos, sacamos al paciente, lo revisamos, hacemos una segunda prueba, lo revisamos, vemos que está todo en orden, el temblor se controló, el temblor reaparece porque fue solamente una estimulación. Como una pruebita. Entonces, entra otra vez el paciente, se ajusta el abordaje de temperatura de 48 a 50 grados y se pone, en lugar de 6 segundos, se sube a 12 segundos. Se pone 12 segundos y ahí saca al paciente y ya con eso evaluamos si ya está resuelto. El paciente resuelto. En ese momento volvemos a colocar al paciente en la resonancia, hacemos una resonancia donde vemos que ya tenemos la zonita de lesión pequeñita, micrométrica, en el lugar necesario y que el paciente ya no tiene temblor. Ahí damos por terminado el procedimiento. Qué increíble, ¿verdad? Es, y yo creo que esto lo había escuchado, doctor, y tengo que decirlo, que me encanta saber que ya está esta tecnología en México. Sabía que estaba en Israel, por ejemplo, sí. Y me encanta que ya mucha gente se pueda beneficiar de este tratamiento mínimamente invasivo que dura segundos. Obviamente la preparación dura más y la seguridad del paciente antes que nada, pero que le puedan cambiar la calidad de vida a pacientes con Parkinson o con temblor esencial, que también es otra de las indicaciones. Y yo te agradezco enormemente, de verdad, muy buenas noticias, que lo tengan en el Hospital Zambrano Helion de Tex Salud. Y gracias, doctor Héctor Ramón Martínez Rodríguez, por acompañarnos el día de hoy. Me siento muy honrada. Gracias a usted y a todo tu público, Ethel. Muchísimas gracias. Un beso enorme hasta Monterrey y gracias por hacer tanto por la gente y por mejorar su calidad de vida. Amigos, muchísimas gracias. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.